y lo que era más importante y racional. ¿Por qué hasta el último momento buscábamos respuestas a preguntas inútiles? Véase la anterior. Esta novela, planteada en primera persona de la mano de sus dos protagonistas, antagónicos entre sí, Edén, un escritor vagabundo, y Dimas, un corrupto hombre de negocios, muestra las dos caras de la moneda en toda su extensión, riqueza y pobreza, bondad y maldad, narrando de forma dinámica, en ocasiones morbosa y con gran contenido erótico, la imprevisible conducta del ser humano ante un hecho catastrófico, como podría ser el fin del mundo, ya que solo en situaciones límites emerge la verdadera esencia de los humanos, buena o mala. Muchas gracias, Silvia. A ver si tienes alguna pregunta que hacerme. Les encanta contestaros. Ni siquiera con mi brazo. Sí, Elena. Acabo de tuitear la que comentaste del final que quise cambiar. Sí. Sí, porque, bueno, yo escribí, de hecho también quiero invitar a la gente, yo cuando firme los libros voy a poner el correo electrónico del libro para mandar el PDF original, si la gente se interesa en leerlo, el final. Es un final un poco más característico, menos esperanzador, y entonces nos pareció muy comercial, y lo cambié. ¿Alguna otra cosa? Tere, ¿qué te pasa en el brazo? Pues me caí ayer en la bici. Por suerte no me golpeé la cabeza, aunque penséis que sí. ¿Cómo te imaginas cómo será el fin del mundo? Bueno, yo creo que realmente el personaje de Edén, el escritor vagabundo, yo que tiene muchísimo de mí, es el personaje que más es Tere, y realmente eso, siempre pensé, yo para mí el ser humano es un ser muy elemental, muy cavernícola y todo eso, y yo creo que realmente nos mataremos de alguna manera nosotros. Muerte por Kiki. Dime, Silvia. ¿Qué hay en especial en este libro que no tengan los otros? Yo creo que aquí conseguí mucho, porque siempre los dos personajes, como tú muchas veces dijiste, son Tere, y yo creo que en este libro sí que está muy bien diferenciado, sí. Realmente yo creo que conseguí darles personalidad a todos, y es lo que me gusta también este libro. Es macabro como todos, tiene mucho humor, también escenas de sexo, hay momentos que yo creo que es muy tierno, entretenido, vamos. ¿Alguna cosa más? ¿Es cierto eso que opinan algunos autores, que una vez que se crea el personaje o empiezan a escribir otros personajes, se comportan ya de una manera casi autónoma a la voluntad del propio autor? Sí, cobra vida, pero realmente igual que la propia historia, porque yo al principio, el primer libro, Serpiente, sí que fue todo, según me lo imaginé, no varié nada. Yo me despertaba mañana, sabía cómo iba a ser todo el libro. Con los demás pensaba algo y a lo mejor luego cobraba vida, y te salía muchísimo por peteneras. Empezabas pensando una cosa y si te ocurría otra cosa aún mejor. Cobraba todo vida, sí que es verdad. Sí, yo particularmente sí. ¿Alguna pregunta más? Alecos, que estás muy serio, ¿no? Yago, Gabriela, Cuñada, Darío, Aldán. ¿Quieres decir algo? ¡Te quiero, Tere! Bueno, yo también ahora hemos hecho unas bolsitas, las he hecho yo, y cada bolsita es el abecedario, y esta de la A a la Z, y hemos apadrinado una palabra que está en extinción, y luego unos bombones que hizo una amiga que no consiguió venir. Hola, Elena. Que se llama Resuís. Y luego eso, la gente que quiera, yo le escribo el correo electrónico, del libro, para mandarle el PDF, el original final, que a mí es lo que más me gusta. Pero bueno, sí, vale, pues encantada, Lady, por eso. Por supuesto. Todo eso y mucho más. Y nada, y ahora con esto y con el libro 8 me despido de vosotros. Pero si queréis...